Hola, ¿qué tal, bendecidos? ¿Cómo están? Tenemos hoy el privilegio de tener otra entrevista más y es una entrevista a una joven de la iglesia que estamos aquí en su casa. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a su papá y a su mamá y bueno, ahora la estamos entrevistando a ella. Es Amanda. ¿Tienes que ver con los audiovisuales en la iglesia, Amanda? ¿En la iglesia? Sí, en la proyección. ¿En la producción? Proyección. En la proyección. Ajá. ¿Cómo llega Amanda al evangelio? Bueno, yo llego mediante mis padres que me predican el evangelio. Nosotros íbamos a una iglesia, Tuama, y mediante ellos y una hermana de ese mismo ministerio, Tuama, nos estuvieron predicando sobre el evangelio y sobre Dios, y ahí es como yo llego al evangelio. Oye, Amanda, es difícil para unos jóvenes en estos tiempos. Te digo por el tabú que hay en la calle, ¿no? De cristianismo. Mira, fulano es cristiana, mengano es cristiano. Es difícil para una persona ser cristiana en estos tiempos, más en la juventud que se está viviendo. Una juventud tan destruida, porque la juventud está destruida. Vamos a empezar por ahí, porque la juventud está destruida, hay que decirlo así mismo. El que piense que no, está equivocado. Entonces, hoy ven a personas cristianas que son jóvenes y los tildan de equivocación. Entonces, quiero hacerte esa pregunta porque ¿cómo te va siendo cristiana, inmerso en el mundo? Para mí nunca ha sido difícil la palabra, pero sí he tenido que orar mucho por mantener mi integridad por causa de burlas. Yo empecé desde muy adolescente siendo cristiana. También mis 15 fueron celebrados en una iglesia. Entonces lo más que a mí me pudo dañar fue eso, fueron las burlas. Porque eres cristiana. También el hecho de mantener mi integridad en razón y refiriéndome al noviazgo, porque siempre fui muy atacada en esa área, en el área del noviazgo, porque yo era como la que no tenía novio y me juzgaban, y incluso familiares muy cercanos me juzgaban por no tener novio y por otras razones, pero eso fue una de las más que me dañaron. Dice que el tiempo de Dios es perfecto, ¿tú no crees? Amén. Sí. Entonces, te decía esa pregunta porque es complicado, ¿no? Hasta ahora en el canal nosotros no habíamos entrevistado a nadie tan joven. No quiero decir que los que entrevisté son viejos, pero es que la juventud se impone siempre y tengo la oportunidad de ser la primera muchacha de un ciclo de corta edad de entrevistarla. Entonces le hago estas preguntas por eso mismo. ¿Lees mucho la Biblia, Amanda? Sí, el estudio de la Biblia es muy importante. ¿De verdad? ¿De verita? Y me gusta mucho leer la Biblia. Es uno de las ¿Qué cosas libro de la Biblia que más te gusta? A mí me gustan los Salmos, y los libros que prefiero son los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Me gustan mucho. Y también me gusta mucho Eclesiastés. También son los libros que más me gustan. Estudias mucho la Biblia porque sé que estás en una universidad bíblica, y entonces tienes que estudiarla, ¿no? Sí. Entonces dime un versículo de la Biblia, el versículo que más te gusta a ti de la Biblia. A mí hay un versículo que siempre me ha impactado mucho desde que empecé en el Evangelio, y es: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Cuando yo pude encaminar mi camino, mi vida, Dios obra, y Dios ha trabajado en mi vida de manera sobrenatural. Yo he podido ver la mano de Dios obrar de manera sobrenatural en mi vida. Y también otro versículo muy importante sobre Jehová Jireh, que es: mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y ese es un versículo muy importante para mí, Filipenses 4:19. Y creo que cuando yo he podido poner en práctica, porque no es leer, de leer la Biblia todo el mundo puede, hablar la Biblia también. Hay muchas personas que no son cristianos y te pueden hablar de la Biblia. El hecho es caminarla, vivirla, poner por obra eso que tú lees. Y cuando he podido estos versículos caminar sobre ellos, que ellos sean mi realidad, he visto la mano de Dios obrar de manera sobrenatural en mi vida. ¿Tienes varios llamados por Dios o te consideras que tienes un solo llamado por Dios? Tengo llamado de Dios desde niña, porque yo creo que Dios me llamó desde el vientre de mi madre, porque mi familia eran idólatras, todos creían en la religión yoruba, y yo desde aquel entonces sentí inclinación hacia Dios, por motivos de íbamos a toques,
Sí, bembé, como Sí. se dice, toque, bembé, tambores. Y yo nunca acepté eso. Incluso siempre sentí cierto, no diría asco, pero cierto, no me gustaba estar en esos lugares. Eran lugares que yo no aceptaba mucho ir. O sea, yo estaba feliz en mi vida normal y me decían, vamos a ir un toque, vamos a ir a tal lugar con santeros, etcétera, y yo ya me sentía mal. Era algo que nunca me gustaba, nunca lo acepté. Fue algo que siempre rechacé, es la palabra. Siempre hubo un rechazo en mí hacia esa religión. Oye, Amanda, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la iglesia como tal? Bueno, a mí Yo te he visto a ti, te he visto ya predicando, ¿no? sí, es predicado. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Te gusta llevar el audiovisual o te gusta predicar? ¿Cuál de las dos? A mí me gusta llevar la proyección de pantalla, claro, de los coros, la palabra y todo eso, pero yo pienso que mi llamado está relacionado a los adolescentes. O sea, mi llamado es más de liderazgo, más de servicio en la casa de Dios, porque también sirvo en la casa de Dios y es algo que me gusta mucho, pero mi llamado, yo creo, de parte de Dios, que va mucho más allá. Mi trabajo está más relacionado con los adolescentes, con los jóvenes. Me relaciono mucho con ellos y Dios me ha estado llamando en esa área de liderazgo hacia los adolescentes, en este caso. ¿Qué palabra le darías, Amanda, a los adolescentes y a los jóvenes que creen en Dios y que no creen en Dios? Que no se dejen dominar por el bullying, que siempre, cuando vayan a salir, ya sea a una primaria, ya sea a una secundaria, a un pre, a un IPBC, que salgan con una palabra de Dios, que dediquen sus vidas a leer la Biblia y a orar. O sea, que no salgan sin orar, que siempre oren antes de salir y que lean la Biblia, que siempre se levanten con un versículo, que le pidan a Dios revelación para que en ese día todo les fluya bien, porque a los adolescentes y sobre todo a los jóvenes, en las escuelas, en los trabajos, vienen muchos ataques. Y cuando tú tienes el respaldo de Dios, cuando tú tienes la firmeza, cuando tú mantienes tu integridad, tú te enfrentas a todo eso. Y el respaldo de Dios, de decir, yo soy cristiano y yo me siento muy bien de ser cristiano, porque Dios vive en mí y yo puedo ver, sentir y vivir, y yo creo en Dios por encima de todo. Tienes que tener firmeza al hablar con esas personas que se burlan de ti o que te dicen esas cosas malas y que te ofenden. Esa firmeza, esa valentía. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, como adolescentes, aunque sean adolescentes, tienen que tener esa firmeza, y esa firmeza se adquiere orando y leyendo la Biblia y permaneciendo en comunión con Dios. Muchas gracias. Muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia. Amén. Y ya bien bendecido. A mí esta entrevista ahora mismo me ha gustado bastante y espero que ustedes la disfruten también. Que Dios los bendiga y que la bendición de Dios esté arriba de nosotros siempre.